Vamos a dar inicio entonces a este nuevo encuentro. Ya es el encuentro número 10 que tenemos. Nos van a quedar dos más para finalizar con el programa del taller. Y en esta etapa, la idea era aunar tres novelas que se centrasen en la experiencia femenina y que también de alguna manera nos dieran tres visiones distintas de esas experiencias migratorias. Estoy hablando de las novelas Piedras en el bolsillo de Uteradimi, Desoriental, de Negar Javati, y La hija extranjera, que es la que vamos a trabajar en el próximo encuentro, de Nayat El Hashmi, que es una escritora eh, que escribe en catalán, porque reside en Barcelona, pero bueno, tiene orígenes también eh, marroquíes. Eh, La idea era ir viendo estas facetas, como les digo, de la experiencia migratoria, bien centradas, bien focalizadas en esta cuestión de género tan presente, ¿no?, en la narrativa contemporánea. Y lo veíamos, bueno, en Piedras en el bolsillo, novela de la que ya hablamos un poco en el encuentro anterior. Bueno, de una joven que migra de Argelia a Francia y se establece en París. Y bueno, si bien tiene un contacto absolutamente cotidiano con su familia, a través de, bueno, de las tecnologías, ¿no?, de las que disponemos en la actualidad, e incluso cada cierto periodo regresa a Argel. eh, Sin embargo, bueno, la sensación que ella tiene es la de, como venimos viendo en muchas novelas, ya no pertenecer a ningún lugar. Eh, de hecho, está esa famosa frase, bueno, no se vuelve, yo no sabía que no se vuelve, porque ya la idea es ir a experimentar tener esa experiencia, bueno, tan deseada, ¿no?, de la capital o de una de las grandes capitales de la cultura occidental, con todo ese glamour que rodea sobre todo a París. Y sin embargo, incluso cuando allá en París tiene un trabajo, tiene, digamos, una vida ya ordenada, sin, digamos, no es una migrante con grandes necesidades o que pasa algún tipo de penurias, como hemos visto también otro tipo de migraciones mucho más traumáticas en otros textos. Sin embargo, aún así, insisto, incluso con el contacto familiar cotidiano a través de las tecnologías, esa sensación de desarraigo absoluto, ¿no?, de no pertenecer a, a, la región a la que se ha migrado y el haber dejado, el dolor de haber dejado de pertenecer al lugar de origen. Quizás en el caso de Piedras en el bolsillo, bueno, lo hemos charlado también en el último encuentro, con mucho humor, con mucha ironía, esa relación madre-hija, ese choque muy fuerte respecto de la concepción de lo femenino, de la vida que debe llevar una mujer según los cánones, digamos, en este caso, de raíz islámica, ¿no?, en el caso de la familia de la narradora y protagonista, y por supuesto, como sabemos y conocemos muy bien, las transformaciones respecto de esas concepciones de lo femenino, de la maternidad, del matrimonio, de la vida en pareja, propias del occidente contemporáneo. Y la novela un poco se centra también, ¿no?, en mostrar ese choque y ese conflicto que se encarna de alguna manera en el personaje protagónico, es decir, no es solamente una visión, sino que esa contradicción y ese conflicto lo vivencia cotidianamente la narradora. Y de allí se desprenden, creo yo, numerosas observaciones muy críticas para un lado u otro, ¿no?, de la, de, digamos, de los elementos enfrentados. Es decir, una novela que por un lado critica el modo de vida occidental, las transformaciones respecto de las ideas de familia, de pareja, de maternidad, y también, por supuesto, las ideas más tradicionales que tiene sobre todo la figura de su madre. Entonces, bueno, además del conflicto propio del género, se
se añade este conflicto de generaciones, ¿no? De las ideas tradicionales que de algún modo también fueron ideas de Occidente en otra época, y creo que todos nosotros lo conocemos y lo sabemos respecto de estas nuevas generaciones. Y allí aparece también, bueno, uno de los grandes temas que hemos venido viendo en muchas de estas novelas eh, sobre la migración, que es la soledad del migrante, porque en definitiva ese desarraigo, ese no encontrarse en ningún lugar, ese conflicto permanente, irresoluble respecto del choque cultural, de las ideas que sostiene la educación familiar o el ámbito familiar de origen y las ideas occidentales que hoy están en boga, ¿no? En el mundo contemporáneo, lo que generan sobre todo en la narradora de esta novela puntualmente es una enorme sensación de soledad, ¿no? A pesar, insisto, de que tiene en su vida cotidiana un contacto permanente con su familia, de que en líneas generales no ha tenido dificultades en su proceso migratorio en cuanto a lo económico, lo laboral, a pesar de que vive en un pequeño departamento, ¿no? Como eh, un poco también ese tema es muy eh, recurrente en la narrativa europea contemporánea, las enormes dificultades habitacionales que tienen los jóvenes, ¿no? En Europa, acceder a una vivienda digna o una vivienda, digamos, de coste en relación a los ingresos que puede tener un joven en Europa se ha vuelto prácticamente imposible, ¿no? Y uno lo ve en muchísimas novelas de distintas cuestiones, ¿no? No necesariamente que aborden el tema de la migración, porque ya hemos visto estos problemas en otros textos, no sé, en escritoras irlandesas, bueno, españolas, italianas, siempre aparece este problema de las nuevas generaciones, y me parece que en Argentina no está muy lejos tampoco de ese tipo de problemas, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes hoy, es poder acceder a la manera de cómo lo hicieron generaciones anteriores, a una vivienda, a una casa, poder construir un proyecto en función a ese lugar. Bueno, acá también lo vemos en Piedras en el Bolsillo, a ese problema habitacional que en Europa se ha vuelto, bueno, uno de los grandes problemas que se presentan en la vida social de las grandes ciudades, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esa cuestión, ¿no? Insisto, de esa soledad y de ese conflicto permanente interno que atraviesa la narradora en su experiencia como migrante. Y eso que me parece también interesante, y creo que esto es la diferencia de otras novelas, en líneas generales, no es un sujeto que tenga, digamos, una mirada eh, hipercrítica de la vida en París. No es un sujeto, como vemos en otras novelas, que esté atravesado por el discurso anticolonialista o postcolonialista, de ver, ¿no? Que parte de ese conflicto tiene que ver precisamente con la situación colonial de los países africanos en este caso. Y a la vez, incluso también, digamos, en su lugar de origen es una chica que pertenece a una clase acomodada, digamos, y bastante occidentalizada por lo que ella cuenta, ¿no? Cuando se hace referencia a la vida que llevaba en Argel y un poco el cotidiano, es un cotidiano que está más cerca, a diferencia de otras novelas que hemos leído, de la vida de una joven occidental. Y sin embargo, aún así, en ese contexto, si se quiere, aparentemente más favorable, ¿sí? Aún así se presenta esta conflictividad. Entonces, realmente me parece, por lo menos desde el punto de vista muy interesante, el tratamiento, ¿no? De esa forma migratoria y que, por supuesto, obviamente la podemos leer desde el enfoque postcolonial respecto, bueno, de que son de alguna manera conflictos o enfrentamientos histórico-culturales, socioeconómicos,
tan profundos que tienen una muy difícil, si no imposible, resolución. ¿Sí? Sino que, un poco, vuelvo a insistir, algo que hemos charlado también en otros encuentros, la dificultad, ¿no? de pensar que se pueda armonizar, luego, por supuesto, de siglos de colonialismo en diversas regiones del mundo, estos modos de vida, estos modos de pensar. Y creo yo que el acento se pone, no casualmente, en lo femenino, porque tal vez sea precisamente en las concepciones, insisto, sobre la figura de la mujer, sobre la vida familiar, la maternidad, la vida de pareja, donde se produce un choque o una diferencia aún mayor, ¿no? Porque también hemos visto en otras novelas, y acá, si bien no ahonda demasiado, pero creo que hay algunos toques de ironía, sobre todo respecto de que la situación de los varones es diferente, porque tanto en las ciudades de origen como en las ciudades a donde llegan, por ahí todavía está el privilegio de lo masculino, ¿no? Digamos, todavía de alguna manera prevalece lo masculino respecto de lo femenino en ambas culturas, ¿sí? Es decir, que los problemas que se abordan en la novela son de alguna forma problemas que tienen que ver con la vivencia femenina, es decir, problemas que desde otra identidad de género, digamos, quizás nos resultan o ajenos o hasta difíciles de comprender, ¿no? Eh, Vuelvo a insistir en esta cuestión, me parece que es una novela que ahonda, ¿no? En ese problema. Y por último, bueno, habíamos hecho referencia también al título, ¿no? Esto de las piedras en el bolsillo, que de alguna manera tienen que ver con aquello, bueno, eso que pesa, que impide, digamos, un desarrollo y de lo que, bueno, también de algún modo no se puede deshacer en ningún momento la narradora, ¿no? Y vemos, bueno, las distintas vivencias o los distintos aspectos que de alguna manera se convierten en esas piedras en el bolsillo, esas piedras que uno lleva con uno a donde vaya, ¿sí? Que eso también me parece importante, ¿no? Porque en realidad, insisto, en esa vivencia, si se quiere, más amable de la migración que presenta la novela respecto de esta protagonista puntualmente, sin embargo, bueno, no hay momento donde no esté presente esa dificultad, ese peso, no estén presentes esas piedras que de alguna manera hacen que esta narradora no se sienta parte de ningún lugar. Eh, Esto también tiene que ver, bueno, insisto, ¿no? Con la interesante y muy variada diversidad de enfoques que presenta la novela contemporánea respecto de la experiencia migratoria, ¿no? Que va desde aquellas más traumáticas, como hemos visto, ¿no? En, en otras narraciones, o vamos a ver más adelante, por ejemplo, en Me llamo Suleimán, eh, que tienen que ver, bueno, con lo que por ahí uno piensa respecto de estas personas que, bueno, no sé, huyen, son niños, caen en organizaciones de trata de personas, no sé, atraviesan el desierto del Sahara, atraviesan o el Mediterráneo o el Atlántico en una patera, después, no sé, cuando llegan son maltratados, son absolutamente segregados. Otros, como en el caso de Usman Umar, consiguen algún tipo de integración en una familia o ingresan o acceden a la educación, por ejemplo, lo que les permite tener otro tipo de experiencia. O también ciertos sectores de clases acomodadas en África que parten, ¿no? de África, un poco producto de la propaganda de la vida occidental a través de los medios, de las redes, de todos los productos culturales que consumimos y que de alguna forma idealizan, ¿no? La experiencia occidental o la vida en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades de Occidente. Y bueno, todo eso también produce, ¿no? Es parte de la diáspora africana que se ha dado, sobre todo, y se ha acentuado en las últimas décadas del siglo XX y sobre todo en lo que va del siglo XXI. E incluso la visión también
diversa, ¿no? De África respecto de esos personajes. Hemos visto una África atravesada por guerras civiles, por genocidios étnicos, por, digamos, tiranías, dictaduras. Y en este caso, este Argel que se presenta en la novela de, de Adimi, si bien es un Argel que está bajo un régimen ¿sí? Dictatorial, pero bueno, la experiencia del personaje puntualmente no es la de un sujeto que se sienta expulsado, que deba huir, ya lo vamos a ver en Desoriental, ¿no? Precisamente por las razones o por el contexto político de su lugar de origen. Y de hecho, también es un personaje que nos narra diversos regresos, ¿no? Retornos, visitas a Argel a lo largo de su estancia en París. Entonces, bueno, un poco la idea también, insisto, del taller era mostrar esa diversidad de lo africano, esa diversidad de las experiencias migratorias, que van quizás desde esta experiencia que narra Piedras en el Bolsillo y que quizás tiene como su opuesto extremo precisamente la experiencia que narra Desoriental de Yabati, que es la del exilio, ¿no? La de los que tienen que huir de sus países de origen, si bien en el caso de Yabati estamos hablando de Asia y no de África, pero bueno, también hay diversas narrativas respecto de esta cuestión del exilio, ¿no? De la huida. Algo hemos visto que no es un lugar, no ocupa un lugar central a orillas del mar de Gurna, porque de alguna manera el personaje central es un exiliado, sobre todo por lo que le sucede hacia el final de su experiencia en este país africano de origen. Pero bueno, lo vamos a ver con muchísima más crudeza en Desoriental a esta cuestión del exilio, ¿no? Sobre todo en la figura de los padres de la narradora de Desoriental. ¿Cómo ha sido la experiencia de Piedras en el Bolsillo? Y después pasamos a la novela de Yabati. No sé si quieren comentar algo, si bien ya algo habíamos comenzado a hablar en el último encuentro que tuvimos. A ver, Gloria, veo que estás ahí por abrir el micrófono. Ahora sí. Ya, justo no sale tu audio. A ver, vas a tener que, de nuevo. Sí, sí. A ver, ahí, ahí por lo Ahora menos, ahora, está, se escucha muy hola, bien. hola, hola. Ahí está. Bueno, es un trauma. Em, sí, yo ya hablé en la sesión anterior, la verdad que muy hermosa novela corta, muy poética, muy bien escrita. Nos estamos encontrando con escritoras buenísimas, realmente buenísimas. Esta Cauter, no sé, Adimi. Y todo el tiempo está eso que vos explicás, ese ya no pertenecer a ningún mundo, estar en el medio. Acá estoy bien, pero no del todo. Allá estoy bien en algunos aspectos y muy mal en muchos otros. La concepción de la vida de la mujer tan distinta en una cultura que en la otra, los vínculos, en fin, eso lo estamos viendo en todas en todas estas novelas que se han seleccionado, ese malestar, ¿no? Ese malestar que, bueno, no existe la felicidad, ¿no? No existe la felicidad. Y por otro lado, me pasa una cosa con esta escritora y también con esta maravillosa escritora, Nergar Yabadi, no sé cómo se dice, Jabadi, la de Desoriental. A ver, ¿qué pretenden de la vida, señora? ¿Qué querés que te diga? Sobre todo veo estas escritoras francesas que hemos leído tanto, empezando por la Annie no, que nunca me cautivó, claro, no. Esta escritura del yo quejoso, estoy mal allá, pero estoy mal acá, pero esto no es lo que yo quiero, pero las relaciones no son lo que yo quiero, porque allá me exigen el matrimonio, pero no me dan con el matrimonio como es allá, y acá no me van con las relaciones como son acá. A ver, yo no sé si es casualidad o es que es lo que está sucediendo, pero desde la Anier, ¿no? Para acá, todo es quejarse. Es que nada termina de estar bien.
se salvan de un país donde las están masacrando, terribles, viven una vida que son poco más que esclavas, vienen a otro país, ay, pero estoy sola y extraño, y estoy acá y me pasa lo otro. La verdad, ¿qué querés que te diga? Ahora, evaluando como escritoras, son tremendas escritoras, son escritoras deliciosas, son escritoras maravillosas que profundizan tanto en lo psicológico y en lo personal y en lo auto, no sé, referencial, son maravillosas y nos abren un mundo. Pero la verdad quisiera que nosotros desde acá de Argentina, con la cantidad de problemas tremendos y reales que tenemos, a ver, le falta la vivienda, a ver, fíjate un chico que consiga vivienda aquí, ¿no? No tienen, ay, no les gusta el trabajo, acá los chicos no tienen trabajo, no sé, como que me parece, y esto me pasa con las escritoras francesas, me da como una cierta molestia, ¿no? De decir, bueno, a ver, che, vengan a vivir acá un poquito, ¿no? No tienen por qué hacerlo, ellas están en su realidad y demás. Pero bueno, son escritoras magníficas, escriben precioso, y sobre todo, no quiero avanzar tanto, pero desoriental, además de ser una escritura de yo y una escritura autorreferencial, te va mostrando una historia, te va mostrando una sociedad, una novela de personajes preciosos. Pero bueno, volviendo a Piedra en el bolsillo, es una joyita preciosa, que me causa cierto fastidio esta forma de ser de estas mujeres que se quejan de todo, pero fuera de eso, son novelas preciosas que vale la pena haberlas conocido. Nada más. Muchas gracias, Gloria. Bueno, creo que lo que vos planteas también tiene que ver con, es parte de este conflicto, ¿no? Este tema ¿cómo te puedo decir? De ese desasosiego constante, de esa ansiedad por no encontrarse en un lugar, y que en algunos casos, bueno, cuando uno apela, como decís muy bien vos, a los contrastes, a las diferencias de contextos, por ahí, bueno, es como que se acentúa, ¿no? La cuestión esta de, bueno, ¿cuál es el origen de ese desasosiego? Bueno, qué bueno que te desasosiegue, no sé, pero tu contexto sea materialmente de lo más favorable, ¿no? ¿Qué queda para aquellos que no tienen nada o que tienen muchísimos más inconvenientes para la subsistencia simplemente, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera podemos pensar que esa es una parte de este tipo de narrativas que tienen más que ver con la experiencia occidental. Eh, porque ahí esto que vos estás diciendo también es como una crítica que hay a veces a este tipo de literaturas, ¿sí? O sea, hay mucha gente que coincide con vos. Vos fíjate que también en algunos textos que hemos leído aparecía, por ejemplo, esa visión de necesitamos nombres nuevos, ¿sí? De ese mundo infantil lleno de carencias, pero que es el mundo que añora la narradora cuando ya se va a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y esa especie de Simón Miel, de los que se quejan o de lo que significa un poco ese desasosiego existencial a partir del consumismo, a partir de tenerlo todo, por así decirlo, de tener las posibilidades de acceder a muchos consumos o determinado confort que no había, y sin embargo estos sujetos añoran esa infancia, bueno, con carencias, ¿no? Por ejemplo. Entonces también está esa cuestión que creo yo también tiene que ver con la idea de, me parece, ¿no? De cómo los productos culturales, más bien la decepción se da precisamente por la idealización propia de los productos culturales del modo de vida occidental y las expectativas que el consumo de esos productos genera en determinadas regiones, fuera de esos lugares. ¿Sí? Es decir, bueno, el día que tengas tu casa, tu televisor, bueno, antes del televisor, ahora, no sé, Wi-Fi, acceso a las tecnologías, un auto, esto, un tipo, no sé, determinada renta, determinado ingreso, vas a tener todas las bondades de la vida occidental. Y en algunos textos vemos que el acceso a eso es muy limitado, incluso en las grandes ciudades occidentales. Lo es más todavía para aquellos que han migrado a esas ciudades, o incluso cuando se llega al acceso a eso,
bueno, a veces el costo que se ha pagado para llegar a eso es muy grande, ¿no? El exilio, el desarraigo, la soledad, no sé, el desprecio, la segregación, etcétera, etcétera. Me parece que un poco el enfoque de muchas de estas novelas también van planteando esa cuestión, ¿no? Es un problema no llegar, o sea, es un problema haber migrado y no tener acceso a nada de eso que se prometía que se iba a tener, o que se creía que se podía tener por el solo hecho de migrar. Y es un problema haber alcanzado a veces ese estándar de vida que es muy distinto al estándar de los países africanos en este caso, por, bueno, el hecho de haberse sentido, no sé, obligados, expulsados por toda la serie, ¿no? de situaciones que se pasan, que es un poco, creo yo, lo que sucede en Desoriental con la figura de los padres, ¿no? de Quimia. Es decir, o sea, nosotros no estamos en el lugar que queríamos. Nos gustaba París, porque de hecho el padre de Quimia había vivido en París, había estudiado, era un hombre que había viajado, Darius, ¿sí? Pero sin embargo, la situación que lo coloca él en París, el huir con su familia para salvar su vida, lo deja totalmente afuera, ¿no? de la vida parisina, como lo demuestra muy bien al inicio nomás de la novela Jabati. Entonces, eso me parece que muy interesante tu apreciación respecto de esta cuestión, ¿no? de qué esperamos en las novelas, por supuesto, en ese mundo novelesco de la vida, del lugar donde estamos, y por qué, bueno, no encontramos satisfacción, o no sé, o por lo menos una mínima armonía o equilibrio con el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Me parece, creo yo, que uno de los temas que abordan algunas de estas novelas tiene que ver con estas expectativas exageradas que se generan por los productos culturales, entre ellos las propias novelas, ¿sí? La propia literatura, ¿no? Respecto del modo de vida occidental. Y quizás, en contraste, hay cierta novelística o cierta narrativa que quiere bajar los decibeles de esas expectativas y pone el acento en esto que vos estás diciendo, Gloria, ¿no? En la disconformidad, en el desasosiego, en la angustia que genera esta experiencia. Bienvenida, Nelly, ¿cómo estás? Ahora sí, no sé si alguien más quisiera agregar algo, Nelly o Mabel, sobre Piedras en el Bolsillo, y si no pasamos a hablar de Desoriental de Jabati. Bueno, pasamos a la siguiente novela entonces, ¿sí? Eh, Cuando yo estaba armando el taller, eh, cae en mis manos esta novela. Yo estaba muy enfocado en la literatura que abordase la cuestión africana, por decirlo de algún modo muy amplio, la diáspora africana y su narrativización. Y bueno, conozco esta novela, la leo, la verdad que me encanta, me parece una novela de esas, no sé, también es un tipo de novela que en lo personal a mí me gusta mucho, esa saga familiar, esa relación con el contexto histórico, un contexto que nos resulta muy ajeno, por lo tanto, mucho de la información de la novela es muy instructivo, ¿no? Respecto de procesos que uno desconoce completamente. En lo personal me atraía porque, bueno, yo fui un niño lector de los 80 con las revistas que llegaban a mi casa, las Somos, La Gente, no sé, 7 días, me acuerdo los títulos. Y no había revista donde no apareciera el Shah de Persia y no había revista donde no apareciera el Ayatollah Khomeini, como se le llamaba en esa época, con K, ahora es Khomeini, ¿no es cierto? Así como nosotros crecimos estudiando Pekín y Bombay, y ahora son Mumbai y Beijing, ¿sí? Pero bueno, un poco en mi caso, un niño de los 80 que empezaba a devorar lo que podía leer, y lo que había en mi casa eran revistas, y de alguna manera, o sea, se ha conservado en mi memoria ese interés puntualmente por Irán, y algo se había avivado cuando en su momento había descubierto a Marianne Satrapi, de la cual leímos, ¿se acuerdan? Persépolis en algún taller, y Bordados también en otros talleres sobre narrativa contemporánea. Novelas gráficas, por cierto, en el caso de Satrapi. En este caso puntual, la verdad que me parecía una novela
maravillosa, me hacía acordar mucho al Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy, otra novela que hemos trabajado en otros talleres, por, bueno, esa forma, ¿no?, de narrar la historia de un país, por así decirlo, de una región, a través de la historia de una familia, en un país donde, bueno, las cosas han cambiado en poco tiempo, a lo largo de 3 o 4 generaciones, de modo absoluto, ¿no? Pensemos que precisamente la novela de Yabati se abre con la historia de ese bisabuelo que tiene un harén, ¿sí? Y esa bisabuela elegida, ¿no es cierto?, dentro de ese harén por sus ojos celestes, y bueno, todo ese tipo de cuestiones que además generan como una especie de nostalgia, ¿no?, de ese mundo que se ha ido transformando justamente a partir del colonialismo occidental de manera, digamos, totalmente, ¿cómo puedo decir?, rápida, ¿no? De una enorme transformación en muy poco tiempo, porque estamos hablando del transcurso del siglo XX, básicamente, ¿no? Es decir, increíble pensar que a comienzos del siglo XX todavía en esta región había, ¿sí?, señores feudales con arenes y esas cosas, y bueno, después ya hacia el final de la novela la figura de del padre de la narradora de Quimia, de Sadir, es realmente la de un intelectual comprometido en política, periodista, con una formación académica en universidades occidentalizadas u occidentales directamente, y que, bueno, se enfrenta primero al régimen del Shah de Persia y luego se siente absolutamente traicionado por la revolución islámica de los ayatolás. A la vez también me parecía interesante el modo en que juega con ese lector contemporáneo, ¿sí? Esa mezcla de temporalidades que tiene la novela. No sé, como ella es DJ, como Kimi es una DJ, algo tan moderno, ¿sí?, una chica DJ, ¿sí? Jugar con esta idea ¿no?, de organizar la novela con una cara A y una cara B, como la de los discos, ¿sí?, que a la vez son algo muy moderno, pero que también nos remite a otra época, ¿no? Que eso creo yo que es interesante en la figura del disco de vinilo, ¿no? Que está en la experiencia de cualquier persona que ha crecido en el siglo XX, desaparecieron al inicio del siglo XXI y volvieron a estar a veces como un objeto medio vintage, como se dice, ¿no?, en estos últimos años en el siglo XXI, y que, bueno, además siempre han estado presentes en la cultura de los DJs, ¿sí?, porque es un poco el elemento con el que se trabaja en ese ámbito. A la vez también, bueno, estas cuestiones de esas transformaciones que se han acelerado en las últimas décadas del siglo XX, principio del siglo XXI, que es algo que también constantemente venimos pensando. Entonces también me gustaba ese juego, ¿no?, que tiene la novela, de estas temporalidades que se superponen en, en la historia, en lo que se narra, y que a la vez persisten como capas, y ahí, bueno, yo me veía muy, en este caso, como identificado, ¿sí?, de la narradora, porque en realidad quienes hemos atravesado ese periodo, estos 40, 50 años de historia de Occidente, sentimos esa especie de superposición de capas, ¿no? Esa cosa de que hemos tenido que adaptarnos para poder hacer esto, ¿sí? Aprender, ¿no?, a tener una llamada virtual, a trabajar online, qué sé yo, a leer en pantallas, a deshacernos, a veces por cuestiones económicas, de tiempo, de accesibilidad, del libro físico, e incorporar la pantalla y como hoja, como si fuese página, ¿sí? Todo eso lo hemos ido aprendiendo y tenemos, ¿no?, en nuestra vida a lo largo de todos los que hemos sido, de la sucesión de sujetos que hemos sido, todas esas capas, ¿no?, que van desde la revista, como yo les contaba hace un rato, ¿sí? Que es algo en extinción, ¿no? ¿Quién lee revistas hoy? Ni siquiera nosotros adultos leemos revistas, ¿no? ¿Quién un kiosco de revistas? ¿Quién recibe el diario en su casa? ¿O no? Prácticamente todo eso lo hemos ido descartando, pero lo tenemos, ¿no? Es como una capa que ha quedado en nuestra vida, sobre todo como lectores o consumidores de determinados productos culturales. Y me gustaba esa cuestión de una novela que apelaba a eso,
y que al mismo tiempo apelaba a un lector de Wikipedia, decir, bueno, yo te voy a contar la historia de lo que pasaba en ese momento para que no vayas a Wikipedia y dejes el libro porque necesitas esa información, ¿no? Entonces ese juego medio irónico también, ¿no? De anticipar los modos de leer que tenemos hoy. ¿Sí? Gloria en algún momento ha hecho referencia a eso, ¿no? Hay algo, creo que Teresa también decía en algún momento, no entiendo, no lo sé, no tengo esa información, bueno, voy a Google, googleo y me informo sobre esto, y también quizás eso era como uno de los encantos que tenían a veces este tipo de lecturas, de toda la información de aquello que no conocemos, que nos ofrecen estas experiencias de lectura. E incorporar ese hábito, esa práctica al propio texto de novelesco me parecía totalmente novedoso respecto de, bueno, entender, ¿no? Que los lectores vamos desde los que sabemos muy bien lo que es una cara A y una cara B de un disco, a los que, ¿sí? Estamos con el celular en la mano abriendo Google o Wikipedia cada 5 minutos, ¿no? Porque no queremos quedarnos o perdernos o no entender del todo algún tipo de referencia. A mí en lo personal, ese tipo de estrategia me gusta. He leído algunas críticas donde se le ha criticado eso a Yabati, ¿sí? De decir, bueno, de jugar con, o de romper o de interrumpir, si se quiere, el discurso novelesco con ese tipo de referencias que además, como la novela es extensa, la hacen aún más extensa. Claro, bueno, ahora pones Gloria con la inteligencia artificial, ¿no? Consultar a don ChatGPT a ver qué nos puede informar o qué nos puede aclarar. Entonces, a mí en lo personal me parecía importante porque tiene que ver, o yo lo entendía, por lo menos desde ese lugar, con una concepción del lector o de una experiencia de lectura muy contemporánea, que incluso tiene que ver con prácticas que hemos, insisto, adquirido e incorporado a aquellos que, bueno, provenimos de otras experiencias o de otra formación lectora o de otras prácticas en nuestra formación lectora. Entonces, me parecía que algo como un logro o hasta, qué sé yo, algo simpático, prever ese tipo de lector en la novela. Bueno, vemos cómo es una novela también muy fuerte en su en lo que relata, sobre todo cuando se desarrolla el conflicto eh, de las persecuciones en el final de, del Imperio Persa, en la caída del Imperio Persa y el ascenso de la Revolución Islámica. Por supuesto también, quizás la parte más dura y cruda de la novela tiene que ver con eh, la radicalización de la Revolución Islámica y la persecución de los intelectuales opositores, ¿no? Como bueno, la revolución se termina convirtiendo en una férrea dictadura hasta nuestros días, ¿no? Lo hemos visto nuevamente. Irán empezó a estar en la prensa internacional por su conflicto con Israel en lo que ha sido el 2025, ¿no? Y a la vez también un poco cómo se produce la vida cotidiana, la vida de estas niñas, de estas tres niñas, ¿sí? Hijas de Sadir, en ese periodo. Algo también, no sé, que por ahí nos remite mucho a la gran novela latinoamericana, sobre todo del siglo XX, esa presencia de esas mujeres, ¿no? Por supuesto también es una novela que le pone mucho el acento en las mujeres de la familia, si bien Sadir, creo yo, es uno de los grandes protagonistas de la novela, o gira alrededor de la figura del padre de Quimia, pero bueno, la madre, las abuelas, las bisabuelas, un poco son aquellas depositarias, ¿no? De la historia. Familiar y de la historia, de las transformaciones, ¿no? De la vida de la familia Sadir. Me gustaba también el modo en que la novela, ya lo hemos visto, este recurso es muy común en este tipo de novelas, ¿no? Esta ida y vuelta, este presente de la narración en esa clínica de fertilización de París, donde de alguna manera Quimia está afrontando algo que, por supuesto, sería imposible en el ámbito de la sociedad islámica de Irán, ¿no? Bueno, asumir una identidad homosexual, acceder a una pareja homosexual o a un matrimonio por la forma en que lo termina
explicando, narrando, pareciera que va encaminado hacia eso, a la relación con Ana, la posibilidad de acceder a la maternidad a través de una inseminación, es decir, un poco también hay como dentro de esa vida tan oscura del exiliado, ¿no? De quien ha conocido el exilio de una manera atroz, ¿sí? Porque creo que la parte de cómo atraviesan el desierto y cómo llegan a Turquía y cómo llegan finalmente a París es terrible, y quizás de las más dramáticas de la novela. Y sin embargo, bueno, un poco como que hay una especie de valoración de la vida occidental en cuanto a la posibilidad de acceder a este tipo de ¿cómo les puedo decir? De experiencias de vida, ¿no? De asumir una identidad, digamos, sexual diferente, de poder proyectar una vida dentro de esa identidad. Y por supuesto, ese proceso para acceder a eso e identificarse ha sido también bastante complejo, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de la vida de adolescente rebelde, de Quimia, ¿no? Bueno, totalmente solitaria, sin encontrarse en París, viendo a sus padres destruidos, ¿no? El matrimonio totalmente desarmado, un padre que todo el tiempo está huyendo del departamento, bueno, por supuesto la amenaza que se cierne constantemente sobre ellos de algún tipo de atentado o de represalia, ¿no? Por el activismo del padre, una madre que obviamente también lo único que hace es ver televisión y estar encerrada en su departamento, bueno, una especie de atmósfera totalmente deprimente y depresiva de la que Kimia solamente consigue salir a través de la música. Y eso también me parece interesante, ¿no? Y además que tiene que ver mucho con la experiencia de los jóvenes de las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, el consumo de música como una especie de práctica cultural que produce una fuerte identificación, ¿no? Bueno, tenemos eso, quizás nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron ese tipo de consumo, si bien la música grabada existe desde hace más de 100 años, tal vez sean las generaciones educadas en los 60, fin de los 60 en adelante, sí, pero sobre todo, creo yo, en los 70 y en los 80, los que han incorporado, ¿no? El consumo de música como una práctica de construcción identitaria muy fuerte. Quizás antes ese tipo de prácticas estaban ligadas a la literatura en algunos casos, al consumo de novelas, de narrativas, pero hasta el día de hoy me animo a decir, en consonancia con lo que plantea la novela, es el consumo de música la que produce con más fuerza elementos identitarios. Y vemos, ¿no? Cómo se ha ido esto diversificando también, ¿no? En la cultura. Por supuesto, existe ese consumo de determinados grupos, no sé, el pop, el punk, en este caso, en la experiencia de Quimia, ¿no? Y cómo, bueno, por supuesto, esa construcción identitaria no está exenta de problemáticas, ¿no? El consumo de drogas, digamos, ciertos problemas con la ley, por ejemplo, con la policía, bueno, ese tipo de cuestiones que están presentes también, aunque en menor medida en la novela, pero forman parte de esa quimia adulta, en esa clínica de fertilización, un poco recordando la historia de toda su familia y cómo, bueno, ella ha ido a parar a ese lugar a partir de esa historia familiar. Un último elemento para destacar, quizás, como hemos visto también, por ejemplo, en Gurna, esa capacidad que tiene la novela de disgregarse, de irse por las ramas, de salirse de una línea. Un poco siempre la referencia es Las Mil y una Noches, es Sherezade, es la presencia de esos personajes que tienen una historia personal para desarrollar, a pesar de que sean personajes episódicos, o la posibilidad también de que aparezcan, sobre todo el tío número 2, ¿sí? Con sus historias familiares, con esas narraciones dentro de la gran narración que es la novela, y que, bueno, de alguna manera también, por supuesto, reivindican un modo de narrar, ¿no? Que de algún modo tiene que ver, lo hemos visto ya, insisto, en varias novelas, pero me parece que la referencia más importante es la de Gurna, en
a orillas del mar, de no tenerle miedo en la novela a la digresión, ¿no? Al irse del tronco, del centro de la novela, del núcleo narrativo, para desarrollar otras historias. Insisto, aún si tienen que ver con personajes episódicos, toda esa historia, por ejemplo, de ese hijo bastardo, ¿no? Del abuelo que genera todo el problema entre los abuelos y que a partir de ahí, porque es el único que tiene ojos celestes, dicho sea de paso además, y anda dando vueltas porque el abuelo tenía una hija con una prostituta. O ese tipo de historia a mí la verdad que me gusta y me parece genial ese tipo de novelización. Claro, bueno, en el caso de Occidente está Proust, por supuesto, como modelo, pero creo yo que en este tipo de novela la reivindicación es siempre las mil y una noches, ¿no? Ese modo de narrar, de saborear una historia que tiene componentes atractivos para el lector, para el auditorio, ¿sí? Independientemente de si tiene que ver o no tiene que ver o tiene una centralidad en la historia, digamos, que nuclea gran parte de la novela, ¿no? Pensemos que eso de alguna forma, por supuesto, entra en contradicción con esta concepción de la novela como un mecanismo de relojería, donde todo está puesto en relación o en función de un único desarrollo narrativo, que también tiene grandes exponentes ese tipo de novelización, pero acá, de alguna manera, la narradora no tiene problemas en detenerse y en desarrollar historias que tengan que ver con esta cuestión, ¿no? Digamos, de simplemente presentarnos un personaje con una particularidad o con una historia atractiva para el lector. Vuelve a aparecer la problemática madres e hijas, como pareciera ser que es el tema de la narrativa escrita por mujeres en gran parte del mundo. En realidad, no porque sea un tema remanido, me parece que es imposible abordar la cuestión de las diversidades, de la construcción de lo femenino a nivel, desde el punto de vista temporal, ¿no? De la sucesión generacional, o desde el punto de vista local, ¿no? Las diferencias espaciales que hay respecto a estas concepciones, sin pensarlas en términos de relaciones madre-hija o de relaciones familiares, porque sigue siendo la familia o las relaciones familiares el principal modo de transmisión de esas concepciones. Es decir, es imposible narrar esta cuestión sin pensarlo en términos de lazos familiares, me parece, ¿no? Digo esto porque a veces se ha criticado eso, bueno, pareciera que las mujeres lo único que saben hablar o de lo único que quieren hablar de las relaciones madres e hijas, como una especie de déficit, ¿no? O de limitación. En lo personal, disiento absolutamente con ese tipo de lecturas o de críticas, ¿sí? Porque, insisto, me parece que sigue siendo culturalmente, en distintas culturas, en distintas sociedades, en distintas épocas, en distintos lugares, sigue siendo el lazo familiar, el vínculo familiar, el principal, digamos, productor de estas identidades de lo femenino, ¿no? Incluso si lo pensamos en términos de diversidad, de multiplicidad y no de una única esencia, ¿sí? Sigue siendo, y por supuesto también creo yo que se nos muestran diversas formas de vínculos familiares, que eso, insisto, a eso quería llegar en esta novela, que también me pareció un acierto, el ir mostrando en el devenir histórico esas distintas mujeres que son diferentes formas de maternidad, diferentes formas de emparejamiento, ¿no? O de maridaje a lo largo del tiempo. Y llegamos, por supuesto, a la figura de Quimia como el extremo absolutamente opuesto, ¿no? De su bisabuela, mujer de un señor feudal en un harén, a una chica en pareja, digamos, homosexual, tratando de ser madre a través de una inseminación con la colaboración de un amigo, ¿no? Es decir, en ese arco, que tiene muchísimos matices, ¿no? En el medio, podemos ver, por supuesto, cómo sigue siendo
o como no puede no ser la construcción de lo femenino fuera de ese contexto familiar. Y creo que una de las cosas más interesantes que nos ofrecen este tipo de narrativas escritas por mujeres es ahondar, ¿no?, en nuestra comprensión de todo lo que implica una experiencia familiar, y no solamente en la vida de las mujeres, creo yo también que, por supuesto, tienen esa capacidad de pensar la masculinidad también en relación a ese ámbito, ¿no? Me parece que estos tíos, ¿sí?, de Quimia, sobre todo el tío número 2, que es el que más se desarrolla, y por supuesto la figura de Darius, tienen mucho que ver con esa familia en la que han sido educados y criados, y en la figura, bueno, de su madre, ¿no? Bueno, no sé cómo ha sido la experiencia de lectura de esta novela, cómo la han, si la han disfrutado o la han sufrido, porque eso depende de cada lector, por supuesto. A ver, Mabel, creo que estás por abrir el micrófono, perfecto. A ver si te escuchamos. Sí, bueno, primero con respecto a eso que vos decías que viste en las revistas cuando de los 80, bueno, que yo soy más grande que vos, mucho más, y bueno, yo también soy de la cultura de la época de que veía las revistas Siete Días, gente, todo, y yo me acuerdo qué tonta que era uno cuando era adolescente, que yo le veía a la Farah Diva como, ay, algo divino me parecía todo ese lujo, toda esa fastuosidad del Oriente. Pero además, que acá la novela no lo menciona, no sé si tengo un error histórico, había otra mujer del Shah o Shah, del Shah de Persia, decíamos, que era Soraya. Soraya fue la primera mujer de él, o sea, vamos el nivel de chisme de esto de revista, fue primera mujer del Shah antes del Farah Diva. Así era la historia, por lo menos, de las revistas. Y él se divorcia de ella, la repudia, algo así, porque ella no podía darle hijos, no había herederos. Entonces, se corta ese matrimonio que también fue así, también una fastuosidad, cuando se casaron, porque salieron en la revista, y entonces después es esta la Farah Diva, con la cual tiene creo que 4 hijos. Bueno, eso era la parte, digamos, farandulesca del tema. Y ahora, ya así con respecto a la novela, bueno, yo fui haciendo así algunas, no está ordenado, pero fui marcando. Por ejemplo, la forma de narrar, las miradas, las perspectivas que veo que tiene la narradora, a veces la veo bastante sarcástica. Y las descripciones propias de una observadora muy aguda. Y hay inclusive descripciones, o sea, caen descripciones grotescas y brutales. A veces también es como la perspectiva, eso es lo que veía yo cómo va. Después, bueno, como vos decías, el relato va y viene en el tiempo y bueno, también en el espacio. Cuando hace esos avances y retrocesos, por supuesto que también estamos Irán, Francia, Francia, Irán. Este, Pasado, futuro, de acuerdo a cómo va la narración, inclusive como un pasado anterior. O sea, partimos de un presente que es la clínica, pero bueno, o sea, bastantes juegos temporales. Bueno, después, por supuesto, muchísimas historias y personajes secundarios, pero todo eso realmente es atrapante. Después, bueno, esa permanente contraste que va haciendo entre la identidad iraní y el modo
o el modelo francés, o sea, esos permanentes contrastes y bueno, y mucho la idealización y muchas citas de la cultura occidental, eso en toda la narración, va citando muchos datos de la cultura occidental y muchos detalles de la cultura iraní. O sea, digamos, es como mucho detalle y mucho aporte así sobre estas cuestiones. Después, muy interesante, por supuesto, todo el planteo del contexto sociopolítico histórico, ¿no? Después, la dificultad que siente ella para integrarse, especialmente por la lengua, o sea, la dificultad cuando va a Francia, la dificultad que siente sobre todo por la lengua, el tono, la entonación, bueno, todo eso le genera por ahí como complejos de inferioridad, muchas veces imaginarios, porque en realidad no es que haya vivido cosas en particularmente discriminatorias, sino que ella es la forma de sentirse de la narradora protagonista. Bueno, por supuesto, bueno, como vos decías, una saga familiar, y bueno, las ramas y mucha familia, digamos. Em, la historia grande, que es el proceso histórico de Irán, y tenemos la pequeña historia familiar, eso es lo que me ha gustado, el trabajo que hace de una historia que es la historia, digamos, como académica, sin ser, por supuesto, un libro de historia, pero la gran historia de todo el proceso de Irán y bueno, y de todo el proceso de la cultura turca, los cambios que hubo en Irán, este, y ya sea el proceso del Chad, que cuando estuvo el gobierno de Chad, después del gobierno teocrático, y por otro lado, la historia familiar pequeña, o sea, porque muchas veces hay una corriente histórica que dice que de las historias familiares se saca la gran historia. Bueno, o sea, ese proceso está muy interesante. Después, hay muchas que se dirige al lector. Hay mucha apelación directa de parte de la narradora al lector. Bueno, y además, como decía, de este tema de Irán, mucho detalle, me encanta de las tradiciones, costumbres, ritos, y bueno, y después la forma de narrar va y tiene como una especie de suspenso, o sea, que o sea, le va dando como, bueno, el desarrollo de la historia familiar y lo que va a pasar con su padre, con su madre, nos va dando un suspenso que queremos saber, a ver cómo le va a ir, o sea, ha logrado eso. Y por otro lado, también el suspenso, estamos a ver qué va a pasar con su sexualidad, porque desde el comienzo, o sea, a ver, va dando pistas, pero no sabemos cómo va a desembocar esa cuestión. Este, o sea que eso me encanta hasta que llega, bueno, que de un momento en el libro, bueno, nos dice sí, cuando descubre realmente su sexualidad, porque antes son todas como pistas que vamos teniendo. Y además, todo el desarrollo de estos acontecimientos se explican mucho las historias, ya sea por el azar o por la decisión, como dice la abuela. Hay una parte de azar de todos estos hechos que van pasando y una parte de tomas de decisiones. Y en esta toma de decisiones me encanta la figura de los padres, que estos intelectuales comprometidos con la lucha, me encanta la figura de la madre, no tanto el padre, porque bueno, el padre digamos es como lo clásico, un intelectual, un comprometido político, pero me encanta la postura de ella, que sale de un país, de una cultura tan cerrada, una mujer
que tiene toda esa actitud de estar comprometida, de conocer todo. Bueno, es una docente, entonces sabe todo lo que ha pasado y lo que hay que hacer y se para de igual a igual frente a los hombres y frente a en todas las situaciones que le toca vivir. Bueno, un personaje porque las otras mujeres son fuertes, pero dentro del ámbito familiar, hogareño. No, ella trasciende a la vida pública, que eso es lo interesante, y que después se retrae por una cuestión de seguridad y termina encerrada en el departamento en París sin hacer lo que ella pudo siempre hacer bueno, miedo a la exposición, porque, bueno, están todos pueden ser asesinados allá también, mandaron gente en el mundo, en la parte occidental. Bueno, esas son nada más las cosas que había podido marcar. Gracias. Muchas gracias a vos, Mabel. Bueno, hay varias observaciones que me parecen muy pertinentes y importantes volver sobre ellas. Esta relación entre la macrohistoria y la microhistoria, como se suele decir, ¿no? La historia del proceso, que además, bueno, está absolutamente ligada acá sí vuelve a estar muy presente la cuestión de la colonialidad, ¿no? Es decir, todas esas transformaciones de Irán están íntimamente ligadas a las intervenciones de las potencias occidentales, ¿no? Desde el Imperio Otomano hasta, por supuesto, las intervenciones de las grandes potencias más modernas o contemporáneas, bueno, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ¿no? Y como los intereses, sobre todo ligados a la explotación petrolera en el siglo XX, van determinando, ¿no? Bueno, esta especie de apoyos a determinados grupos, a Shah de Persia en un momento, y después también incluso la revolución islámica, ¿no? También pensemos lo que va a ser la cuestión de la guerra entre Irán e Irak, el llamado Irán Gate, ¿no? Durante la presidencia de Reagan, la venta de armas, digamos, cuando se suponía que ellos apoyaban a Irak, ¿sí? Sin embargo le vendían armas también al enemigo del grupo que apoyaba, bueno, todo ese tipo de cosas, y después sabemos muy bien lo que pasó con Irak más adelante, ¿no? Ya más cerca de nuestra época, y siempre con el mismo personaje, ¿no? Saddam Hussein, bueno, la misma idea de la política de Francia con Khomeini, ¿no? Primero facilitar su exilio en Francia, en París, tal vez incluso facilitar su regreso a Irán, pero una vez que se radicaliza la revolución islámica, desentenderse de que lo habían puesto de alguna manera o lo habían ayudado a llegar hasta ese lugar de poder. Bueno, también un poco la historia, ¿no? De cómo los intereses económicos, geopolíticos de las potencias occidentales terminan, por supuesto, llegando hasta la vida cotidiana de una niña de 11, 10 años en Teherán, ¿no? Que es esta niña Kimia que aparece en la cara A de la novela. Y luego, por supuesto, el impacto ya más adelante, el exilio forzado, el cruzar el desierto, el estar ahí en Turquía y luego en París, encerradas, aisladas y con esta dificultad que a mí me parece muy importante destacar, como vos lo hiciste, Mabel, respecto del lenguaje. El peso de las palabras, ¿no? No sé, en la cara A, la palabra vagina, por ejemplo, que ese episodio con ese médico, la verdad, también es muy bueno, ¿sí? Y cómo aparece esa palabra novedosa y que no tenía, digamos, demasiada difusión en la sociedad. La palabra lesbiana también, cuando en algún momento hay, no me acuerdo, una situación con la hermana, con una de las hermanas, y la hermana le dice, no hagas eso, no digas eso, que pareces lesbiana, y ella no entiende muy bien la referencia, que por supuesto nos anticipa lo que luego va a ser la identidad, ¿no? Sexual y la revisión de la identidad de su tío también, ¿no? Porque eso también, esta cuestión, ¿no? de la homosexualidad y la transexualidad en Irán, también es interesante cómo se lo aborda, ¿no? Entonces, el peso del lenguaje, esta idea, ¿no? De poder dominar quizás el francés, pero no dejar nunca de sentir que es una lengua extranjera, por ejemplo, ¿no? Es decir, de la diferencia que hay hablar cotidianamente una lengua, porque tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con la construcción de lo que uno es,
Y sin embargo, cuando uno puede llegar a dominar otra lengua, nunca sentir que esa lengua es la materna, ¿no? Es decir, siempre estás en esa especie de situación de extranjería. Respecto a uno mismo, esto también lo decías muy bien vos, Mabel, porque no es que ella padezca o narre situaciones de discriminación o de segregación, sino más bien es algo que ella misma siente, ¿no? Cuando se expresa en francés, por más que por lo que vemos lo domina perfectamente a esta nueva lengua. Me parece también interesante de lo que señalaba Mabel al comienzo, ¿no? En esta anécdota respecto de, bueno, de lo glamoroso, cómo se lo vendía también, ¿no? Al imperio persa en los 70 hasta comienzos de los 80, y que tenía que ver con esa difusión muy propia de la época, ¿no? De ese lujo, de esa vida lujosa como algo, bueno, para deslumbrar, ¿no? A los lectores en sus en su cotidianeidad, ¿no? Que eso es algo que todavía, que empieza creo que a darse a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, como algo de consumo masivo. Es decir, durante mucho tiempo ese lujo era algo reservado solamente para las clases que podían acceder a ese lujo. No sé si me entienden lo que quiero decir. Es decir, no sé, el lujo de la sociedad francesa que nos narra Proust era solamente accesible para quienes estaban cerca, para quienes eran próximos a esa. El resto lo podía entreverlo, pero no tenía esa referencia precisa. Recién luego de la Segunda Guerra Mundial empieza esa difusión y ese consumo de capas medias o capas más bajas, que por supuesto nunca iban a poder acceder a ese estilo de vida, pero que sin embargo lo consumían, como decía muy bien Mabel, o sea, como algo, uy, qué lindo esto, mirá cómo se visten, o mirá lo que hacen, a dónde viajan, cómo viven, que su jet privado, que no sus joyas y sus... todo ese mundo glamoroso que hasta el día de hoy aparece, ¿no? Con distintas facetas también en la cultura, o sea, consumimos la vida o los hábitos o las prácticas de sectores sociales a los que jamás vamos a tener acceso, ¿sí? Y eso también quizás, en la línea de lo que señalaba Gloria, también genera una absoluta insatisfacción de la propia vida, ¿no? Es decir, el saber que hay otros y el consumir la vida de esos otros en sus lujos, en su confort, en su consumo, y que no vamos a poder tener la experiencia esa, ¿sí? Que es algo que Occidente constantemente te refriega, ¿no? En las narices, ¿sí? Y de lo que, bueno, uno no va a tener, digamos, posibilidad de experimentar. Y por supuesto que el efecto de ese consumo va desde el desasosiego, de la insatisfacción, hasta la más terrible de las violencias, ¿sí? Producto, bueno, de a veces quizás sentirse absolutamente, ¿cómo puedo decir? No me sale la palabra propia, pero bueno, como totalmente expulsado de ese mundo, ¿no? Es decir, ¿para qué me lo muestran? ¿Para qué me lo venden como algo aspiracional? Si a la vez, como sociedad, me van a negar, ¿sí? Cualquier tipo de acceso a eso, ¿no? Y bueno, creo yo que Occidente ha jugado muchísimo con ese tipo de exposiciones de lujo, de la riqueza, del acceso a... Y eso también está en la base por ejemplo, de las migraciones, de las diásporas. ¿Sí? A eso quería llegar, digamos. Si bien no es parte de esto que narra la novela, pero creo que en la experiencia que hemos tenido nosotros de la construcción de la figura y de la vida glamorosa, en este caso del Shah de Persia, ¿sí? Tenía ese objetivo, ¿no? Y a la vez también creo yo tiene que ver, por supuesto, con, bueno, de dónde viene el dinero de esa vida glamorosa, cuál es el origen de esa riqueza. En este caso sabemos que era el petróleo, ¿sí? Y lo sigue siendo en muchos lugares, ¿no? Pensemos lo que es Dubái, lo que es Abu Dhabi hoy, ¿no? Lo que son algunas ciudades incluso en África también, ¿sí? O en China, digamos, a partir de una actividad económica, ¿no? Que genera todo ese estilo de vida
en algunos casos glamoroso. Hoy China, más que el glamour, es el avance tecnológico, ¿no? El vivir en un mundo que para la mayoría de los seres humanos parece un mundo futurista, ¿no? Y bueno, insisto, creo yo que no es casual esa difusión en nuestra cultura y forma parte también de la dinámica o de la lógica colonial, ¿no? De vendernos ese tipo de figuraciones. Vuelvo a insistir, siempre existió esa clase acomodada, la nobleza, la aristocracia y esa vida, pero ese estilo de vida no se difundía en las clases medias y bajas, si no tenías vínculo con ese, ¿sí? Y es precisamente producto de este nuevo mundo, este nuevo orden que se da luego de la Segunda Guerra Mundial, donde empezamos a consumir eso, ¿no? Por eso una revista en Argentina, como, no sé, 7 días, te podía vender a un ama de casa, ¿sí? A una maestra que iba a comprar la revista del kiosco de la esquina de la plaza, ¿sí? Ese estilo de vida glamoroso, ¿sí? Una maestra o un ama de casa de comienzos del siglo XX no tenía acceso a eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Básicamente para que veamos, ¿no? Y ese es el inicio de hoy, por ejemplo, ver videos de YouTube o de las redes sociales donde hay estos jóvenes, ¿no? Que se pasean en Ferraris, en Lamborghinis, llenos de cadenas, de joyas, o chicas viajando por el mundo, ¿no es cierto? Mostrando cómo viven en hoteles de lujo y de 5 estrellas, y consumidos por un chico de, no sé, de 14, 15 años en su celular, viendo eso cuando vive quizás, no sé, en una zona digamos, peligrosa o de emergencia de una ciudad, ¿no? Y queriendo ser eso, o viendo que se puede vivir así, pero que eso le resulta absolutamente negado en su vida cotidiana, ¿no? Vuelvo a insistir porque, no sé, hoy nos estamos escandalizando, y con justa razón, por supuesto, por ejemplo, de este triple crimen en Buenos Aires, ¿no? De estas 3 chicas que ejercían la prostitución, una de 15 años, y que terminan siendo masacradas por el narcotráfico. Pero la base de eso también tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De ese consumo que se tiene desde muy chico, de ese lujo y de ese estilo de vida que, insisto, nos resulta absolutamente ajeno y negado, ¿no? Bueno, pero me estoy yendo un poco al extremo, creo yo, que me escucha, pero en líneas generales me parece que este tipo de cuestiones son como un indicio, un síntoma extremo de lo que genera eso, desde la insatisfacción, como decía muy bien Gloria hace un rato, es decir, nunca me siento cómodo o satisfecho con la vida que llevo porque siempre veo que hay algo más que no voy a tener, ¿sí? Y que produce un desasosiego constante en mi persona, y que eso se ha ido acentuando, creo yo, en las generaciones más jóvenes, hasta, por supuesto, esta idea de, bueno, ¿qué estoy dispuesto a hacer para acceder a ese mundo y cuánto voy a arriesgar para poder alcanzar una migaja, una milésima parte de eso que veo y consumo todos los días, hoy, antes en las revistas 7 días, hoy en, no sé, en TikTok, Instagram o alguna otra red social, ¿no? Bueno, ahora volvemos a la novela, ¿sí? No sé si Gloria o Nelly quisieran agregar algo acerca de su experiencia de lectura de la novela de Giavati. Yo quería agregar nada, Sí, digamos, sí, Mabel. agregar, que no lo dije así nomás, de pasada, el papel tan desilusionante de Francia en cuanto a su como en lo político, en los derechos humanos, en fin. O sea, porque, digamos, esperar de España una actitud, digamos, bueno, venía franquista, de Alemania, que tuvieron el nazismo, de Italia, que tuvieron a Mussolini, de Francia, es como el modelo de la cuna de los valores republicanos, todo. O sea, yo también tuve esa
esa concepción con respecto a Francia. Me parecía Francia es la democracia, es lo mejor. Hasta yo tuve cuando tenía 18 años esa idea y está presente acá y por favor es lo más desilusionante en cuanto a la política, lo que es Francia en cuanto, sí, recibió gente inmigrante, pero al mismo tiempo es, bueno, o sea, todos los valores que uno se los ha depositado no son tales, más hay otros países, no sé, como ahí plantea Bélgica, Holanda, como que más aperturistas que, bueno, de lo que puede ser Francia. Bueno, eso era nada más agregar ese aspecto, disculpen. No, gracias, Mabel. La verdad que este tipo de literatura, cuando se vincula con Francia, siempre es tremendamente crítico, ¿no? Porque también pensemos que el imperialismo de las grandes potencias europeas se da en un marco, bueno, son imperios, son monarquías, pero bueno, Francia se ha construido o ha construido parte de su identidad en el republicanismo, en la democracia, en una serie de cuestiones, y sin embargo, como imperio, ¿sí? Colonialista, se comportó igual o peor que los otros. E incluso luego de las independencias, pensamos que de las potencias la que más se resistió a las independencias africanas fue Francia, ¿no? La guerra de Argelia es un espanto, ¿sí? Precisamente para no permitir la independencia. En líneas generales, bueno, Portugal también tiene una historia bastante sórdida en su colonialismo, sobre todo con Angola. Después tenemos, por ejemplo, ya en el siglo XXI, ¿no? La continuidad de políticas colonialistas, sobre todo en lo económico, ¿no? Pensemos que toda una región de África, de los países centrales de África, de la África Central, que todavía están atados a la economía francesa, ¿sí? Donde todavía toda la banca, todo el sistema financiero es absolutamente subordinado a Francia. ¿Sí? Y de la República de Francia obtiene enormes réditos por esa forma en la que, eh, digamos, este franco centroamericano, creo que es la moneda de varios países de la zona central de África, está atado a lo que era el antiguo franco, obviamente, del Banco de Francia, del Banco Central de Francia, y que ahora tiene que ver con el euro, por supuesto. Pero los réditos que tiene Francia por haber conseguido que estos países tengan esa política monetaria es enorme, ¿sí? Y por supuesto, Francia tiene una terrible historia respecto de lavar su imagen, de mirar para otro lado, lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos charlado respecto de la forma en que ha, digamos, mirado para otro lado durante la Segunda Guerra Mundial, en su relación con el nazismo. O sea, por un lado hay todo un discurso, ¿no? Intelectual y de lavado de imagen de Francia en su, insisto, modernidad, derechos humanos, republicanismo, democracia, y que mucha gente, como decís muy bien vos, Mabel, lo asume así y admira de Francia, porque, bueno, por supuesto ha producido intelectuales muy importantes en todos esos campos, pero en sus políticas y en el sostenimiento sigue siendo imperialista siglo XXI, hoy sigue teniendo enorme influencia en Camerún, en Senegal, en la República Centroafricana, es decir, una influencia que quizás no tiene Inglaterra ya, por ejemplo, ni mucho menos Alemania, ni mucho menos Italia, ni España, ¿sí? Que esas independencias han sido realmente independencias mucho más fuertes. Quizás los intervencionismos se dan ahora, bueno, por Estados Unidos, Rusia, China también es un actor que empieza a tener mucha presencia en África, pero lo de Francia coincido plenamente con vos respecto de esa apreciación. Nelly, levantaste la mano. Sí, no, yo quería contar mi experiencia de lectura, que me parece que no ha sido la misma de las chicas. Yo me alegré cuando el sábado pasado vos creo que suspendiste el taller, ¿no es cierto? Sí, me alegré porque tuve una semana más, porque no llegaba con la lectura. Me costó muchísimo, y eso que uno está acostumbrado al fluir de la conciencia, al flashback, y está acostumbrado a todas las técnicas de la literatura que ha surgido con las vanguardias, pero me costó muchísimo la lectura de esta novela, no sé por qué.
si era por los continuos flashbacks o la cantidad de personajes, no sé, me costó. Bueno, finalmente cuando terminé me alegré porque me parece que es una gran novela. Sí, creo que es una novela desafiante, ¿no? Por ahí el tema de la extensión está, a ver, siempre es algo que uno siempre trabaja en las aulas, ¿no? Mabel y vos también, Eli, como docente. La idea, bueno, ¿por qué es tan larga o por qué es tan corta? Tiene que ser en función de la historia que se quiere contar, ¿no? Y de la complejidad también de la historia. Me parece que sí, es un tipo de novela que obviamente tiene una escritora que dispone de todo el arsenal de recursos narrativos de la tradición de la novela contemporánea o moderna, como quieran llamarla, y que a la vez, bueno, tiene la ambición de darnos un fresco enorme, ¿no? Que abarca prácticamente 100 años de historia, ¿no? A la manera de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Y que a la vez también quiere dar cuenta de un dominio, si se quiere, occidental, ¿no? Del género, pero matizado con esos elementos propios de la cultura oriental que incorpora, ¿no? a la novela. Me parece que sí, por supuesto es una novela compleja, no es una novela exigente para el lector, creo yo. ¿Sí? No es una novela de lectura fácil, ni rápida, ni mucho menos. ¿Sí? Y creo yo que eso también se agrega, no sé si les ha pasado a ustedes, determinados momentos o situaciones que se dan en la novela que son muy fuertes, ¿sí? Y muy crudos, ¿no? Cómo se abre la cara B con el relato de Sara, de ese diario que lleva Sara, ¿no? En el momento en que están cruzando hacia Turquía y todos los problemas que tienen. Y después la visión que tiene la narradora, Kimia, respecto de su madre, ¿no? De esa madre que, digamos, destrozada por la experiencia del exilio, prácticamente no le interesó abandonar a su hija de 11 años ahí en el medio de la nada y que se las arregle, ¿no? O sea, y que eso por supuesto ha generado un resquemor, una cosa muy fuerte de distancia, ¿no? Entre Kimia y su madre, ¿no? Siendo que hasta ese momento, digamos, como madre había sido una madre amorosa, atenta, o también Mabel hablaba de una intelectual, una historiadora, alguien que tenía, pero sin embargo que la experiencia de ese exilio la destroza, ¿no? Porque fíjense cómo en lo que se termina convirtiendo Sara, no en esa ama de casa encerrada que uno que hace todo el día es ver televisión, ¿sí? Y ese padre medio, no sé, sonámbulo, ¿no? Vagando por las calles de París y añorando su Teherán, ¿no? Incluso medio irresponsablemente ambos sabiendo el peligro que corrían, ¿no? Creo que hay como un descuido por parte de ellos respecto de la amenaza, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con la figura de Darius, sino también con toda la familia, ¿no? Eso también me parece interesante en la novela, a veces esa especie de arrastre, de ese compromiso, de ese intelectual comprometido que no en su militancia, en su actividad, no, ¿cómo decir? No calibra, ¿sí? O no incorpora en su análisis a quienes involucra, en este caso a su familia. No sé si me entiende lo que quiero decir. Me parece que también hay como un dejo en alguna parte de la novela de reclamo a Dario. A veces ese intelectual comprometido es muy egoísta o egocéntrico, ¿no? Es su causa, obviamente, esa causa superior, que es la nación, la libertad, esos grandes valores, pero que cuando se pone en peligro la causa, no es solamente esa persona, sino todo lo que arrastra. ¿Sí? Creo yo también que hay, como en la novela, en Desoriental, es decir, bueno, una dificultad para evaluar a ese tipo de personajes. Obviamente ella, Kimia, tiene una enorme admiración por la figura de su padre, también por su madre, pero también tiene un enorme resentimiento, ¿sí? Por lo que hicieron ambos, por lo que provocaron en la vida de sus hijas ambos. Y por supuesto también nos muestra que el procesamiento de esa experiencia ha sido diferente en cada una de las tres chicas, ¿sí? Porque cuando ella habla con las hermanas, obviamente hay distintas actitudes respecto de cómo procesar esa experiencia, de qué recordar, qué no recordar, ¿sí? Un poco también, fíjense esta idea de Kimia como el tío 2, ¿no? Esa figura del tío 2, que por un lado es la de una
por su orientación sexual, y a la vez también quien quiere conservar la memoria familiar, ¿no? Aunque la forma de relatar la memoria familiar del tío Dos sabemos que era ficcional, ¿sí? Construir una familia que no era, por así decirlo, que eso también suele pasar en las familias, ¿no? Siempre hay alguien que construye una visión armónica, linda, edulcorada, ¿no? De la familia, ¿sí? Y bueno, Quimia un poco más cruda, ¿no? Es decir, voy a hablar de mi madre a la que adoro, a la que quiero, a la que voy a visitar porque ya está enferma, pero esta madre me quiso dejar tirada en el desierto, ¿sí? No sé si me entiende. Voy a hablar de mi padre, una persona brillante, intelectual, valiente, ¿qué? Pero por mi padre tuvimos que prácticamente, no sé, a mi hermana la patearon y le quebraron los huesos, a mí me pasó esto y terminé en un departamentito en París encerrada y odiando la vida, ¿sí? O sea, no sé si me entienden, a mí también me parece muy valiosa esa forma de narrar, es decir, no idealizar ni positiva ni negativamente, un poco la existencia de Quimia abarca todo eso, ¿no? No sé si Gloria, si querías agregar algo respecto de la novela de Giavati. Ah, de nuevo, exactamente. A ver ahí el audio. Algo, mirá, tremendo. Ahora Ahí sí. está, ahí voy. Gracias, disculpen. Bueno, terminar de decir que es una novela que, bueno, a mí me pasó al contrario, es de esas novelas que no la, que no la podés dejar, que me interesó muchísimo, este, y justamente esas idas y vueltas en el tiempo, bueno, a mí me gustan mucho, me gustan muchísimo. Es una novela de personajes. Realmente cada tío, cada tía, cada abuela me encantan, y cómo ella logra crear un mundo, crea un mundo, y eso es algo tan maravilloso en un escritor, escritora, que sea capaz de crear un mundo donde el lector, perdón, tengo una perra loca acá, donde el lector lo ve completamente, ¿no? Ve todas esas generaciones, esas casas, la descripción que hace de los ambientes son preciosas, y mientras tanto se va desarrollando este drama político y social que va a terminar como va a terminar, y ella tiene frases tan preciosas, tan bellas. Hay una frase que, bueno, ahora no la tengo a mano, que la subrayé, donde dice, nosotros somos gente destruida, digamos así, por la guerra, por todo eso que ha pasado. Somos gente así. Nos pasó todo eso y así hemos quedado, ¿no? Tiene así frases de una poesía y de un sentido del humor, y es una novela que por supuesto la podéis leer en varias capas, porque está el tema de esto de no poder tener hijos y cómo todo lo que tiene que hacer para concebir un hijo, está el tema de esa exigencia en su cultura de que una mujer sin hijo es menos que una persona, está su deseo también de tener hijos, pero cómo tiene que armar toda una historia con un amigo y decir que se van a casar, etcétera, y todo el drama político que como podemos ver está más actual que nunca, es decir, es un problema de lo que ha ocurrido en Irán que nos tiene, que tiene al mundo también hoy muy preocupado, un problema que está sin resolver, ¿no? Y que además no es solo un problema de la política exterior, sino también de la conformación de este país con esas minorías, no minorías, pues son dos grandes grupos, sunitas, chiitas, con sus distintas formas de ser. Es decir, hay una complejidad tremenda ahí, política, social, cultural, religiosa, que no ha parado de crecer como una bola de nieve y que hoy afecta a todo el planeta, de alguna manera, hasta por el tema del petróleo y del comercio marítimo y demás. Todo eso está de alguna forma en juego todavía hoy, ¿no? Y todo el gran tema de los países que viven en democracia y los países que no viven en democracia. Los países que tienen una cosmovisión
sobre los derechos humanos y lo que tienen otras, ¿no? Al margen de todo el tema del colonialismo y demás, que también es importantísimo, todas las lecturas que se pueden hacer y de postcolonialismo, pero digamos, concepciones de la vida que todavía hoy están en una tremenda tensión y que esa tensión, esta es una novela del 2016, pero prácticamente 10 años después, hoy Francia también está atravesada por el conflicto con las minorías musulmanas y con, la parte radical de esta cosmovisión. O sea que tiene, acá hay tela para cortar cualquier cantidad, pero todo ella lo hace con una sencillez. Es una escritora que escribe sencillo, ¿no? Que habla desde el corazón, que te muestra los interiores de las casas, que te muestra los interiores de la vida con tanta simplicidad y sencillez. No hay palabras difíciles, no hay tremendas metáforas. No, es muy sencilla, casi estás charlando con ella. Eso también se comparte con la otra de Piedras en el bolsillo y con el otro escritor también que vimos, siempre me olvido su nombre, Cerca del mar, ¿cómo se llama? Gurna, no sé cuánto. Preciosa, preciosa la literatura. Y esta me parece una novela de esas destinadas a perdurar, ¿no? Porque evidentemente hay toda una corriente en esta escritura, ya es casi es un género literario, y esta sí me parece de las novelas que van a quedar por la belleza de su escritura y por la gran forma de narrar que tiene esta novelita, muy, muy linda, me encantó. Muchas gracias, Gloria. Coincido en esto que vos planteás respecto de ese gusto que tienen muchas de estas novelas que venimos leyendo por contar una historia, ¿sí? Por reivindicar, perdón, lo novelesco, ¿sí? Seguro que habíamos hablado en otros talleres respecto de, bueno, por ahí la corriente francesa sobre todo. En la literatura argentina también está muy presente muchas veces esa línea de muy metaficcional, mucha reflexión, mucho formalismo o experimentación, y por ahí la historia que se cuenta se diluye o desaparece, o no sabemos muy bien qué nos están contando, o tiene mucho que ver con la autorreferencialidad puramente, ¿no? Y decíamos que por otro lado a veces una línea más bien de tipo anglosajona, inglesa sobre todo, de reivindicar la ficción literaria, de volver a la idea de que la novela tiene que contarte una historia, que esa historia tiene que tener determinadas, digamos, condiciones o condimentos, le llamemos, para atraer al lector, de que tienen que pasar cosas, tienen que haber acontecimientos, hechos, que se vayan transformando. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que Jabati es muy interesante que lleve toda esa corriente, ¿sí? Más bien de tipo anglosajona en la literatura contemporánea, a una novela, bueno, escrita en francés, en lengua original, ¿no? Aunque por supuesto también hay reflexiones respecto del relato y de la construcción de este tipo de novelas, pero están, digamos, medio en segundo plano con respecto a toda la historia que se quiere contar, como, bueno, por eso la señalaba muy bien Gloria con Gurna, y me parece que viene de esta línea una especie de renovación de la narrativa francesa. O sea, ahora sí encontramos en la última década, sobre todo, mucha narrativa francesa queriendo volver a esa especie bueno, de concepción de la novela como texto que te tiene que contar una historia, y historias que atraigan al lector, que lo movilicen de alguna forma, ya sea emocional o intelectualmente, o es mejor todavía si consigue las dos cosas, como me parece que sí consigue Desoriental, ¿no? Y a la vez también, bueno, algo que también decías vos, Gloria, respecto de Occidente y la cuestión de los derechos humanos, obviamente, Quimia no podría acceder a esto que tiene que ver con ese hoy, ese presente de la narración, si no fuese una exiliada en París, o sea, si no tuviese esa vida en Occidente, ¿no? Creo que también la novela plantea esa cuestión, es decir, está bien, vamos a criticar el rol de Occidente y su colonialismo, cómo se produce este exilio espantoso de esta familia, producto de la injerencia o del juego, ¿no? de los intereses de las potencias occidentales fuera de Occidente, en este caso en Irán.
pero a la vez también, bueno, ella va a encontrarse o va a poder ser quien es, una mujer, digamos, homosexual, y construir una relación abierta y declarada, sin tener que, digamos, mentirse o mentir como el tío Dos, ¿sí? Bueno, incluso acceder a la maternidad, ¿sí? Eso sería absolutamente imposible como experiencia humana en otro tipo de sociedad, ¿no? Un poco también creo yo que el conflicto es ese, ¿no? Digamos, criticar el rol de Occidente, pero bueno, también hay elementos que podemos destacan o se valorizan respecto del modo de vida occidental. Bueno, algo así vamos a seguir viendo en lo que queda de nuestro trayecto en el taller. Nos quedan dos novelas para trabajar, dos novelas breves. La próxima semana es La hija extranjera, que tiene una particularidad. Bueno, Nassim, ¿cómo se llama? Ay, no, Nayat El Nassim, así se llama la escritora. Es una escritora de origen marroquí que, bueno, su familia migra a España, a Barcelona, y pertenece a una familia, la escritora, y algo de eso se traslada a la novela, que ha conseguido dentro de una ciudad multicultural como lo es Barcelona, un poco el estilo de vida original, ¿no? Desde su lugar de origen. Fíjense que a veces se da algo de esto, hemos visto, por ejemplo, en Hija del Camino, ¿sí? Cuando se representa un poco esa Londres, ¿no? Donde hay barrios o hay regiones donde prácticamente uno sale de Londres porque se encuentra con un barrio donde el estilo de vida o el modo de vida, lo que se consume, los negocios, la lengua, pertenecen por ejemplo, a una región, no sé, africana, ¿no? Bueno, Barcelona es una de las ciudades, ¿no? de España donde hay más o menos esa cuestión, donde, por ejemplo, marroquíes o argelinos o ecuatoguineanos han conseguido, digamos, preservar, por así decirlo, sus costumbres, sus hábitos, sus prácticas sociales y culturales en determinadas regiones de la ciudad. Pero eso que parece como ideal, ¿no es cierto? Alguien que migre, que consigue conservar su identidad, puede convertirse en un problema también respecto a las generaciones, porque esas generaciones, bueno, tienen hijos más chicos, jóvenes, algunos nacidos directamente en España, lo vimos también en Hija del Camino, y se produce ese choque, ¿no es cierto? Es decir, porque ese joven asiste a una escuela, se pone en contacto con el mundo europeo, occidental, que no es el de su familia o el de su barrio, y ahí aparecen, por supuesto, las diferencias y los conflictos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, nuevamente, presente el problema, bueno, de la identidad, de qué es ser mujer según estas diferentes culturas, del lugar que ocupa el matrimonio y la maternidad, también de acuerdo a esto, como vimos en Piedras en el bolsillo, ¿no? Lo interesante también de esta escritora es que escribe en catalán, ¿sí? Y bueno, está traducida, por supuesto, al castellano, y bueno, también, como suele pasar en estas escritoras contemporáneas, bueno, hay un interés muy fuerte por complejizar la representación de lo femenino, por plantear estas cuestiones en términos de vivencias de las mujeres, y de cómo, bueno, como hemos charlado en tantos talleres, por supuesto, la vida amorosa, de pareja, matrimonial y la maternidad siguen siendo como elementos que definen la identidad de lo femenino, de acuerdo, por supuesto, a la concepción que se tenga de cada una de ellas en diferentes sociedades o culturas, ¿no? Digamos que lo común es eso, que el punto de referencia es estar a favor o en contra o en determinado posicionamiento respecto a el acto de maternar, la forma de, digamos, de pareja que se quiere establecer, ya sea matrimonial o no sé, la reivindicación de la soltería, el tipo de matrimonio, matrimonio electivo, matrimonio concertado, bueno, ese tipo de cuestiones
varían, por así decirlo, los criterios, pero los elementos constitutivos siguen siendo los mismos, ¿sí? Que eso es lo que yo les decía hace un rato respecto de mi opinión, cuando a veces se critica la narrativa escrita por mujeres, que se centra recurrentemente en estas cuestiones, pero me parece que es porque básicamente como sociedad, e incluso aún en distintos tipos de sociedades, lo femenino se sigue concibiendo, ¿no? En su relación con las diferentes ideas que puedan haber acerca de un emparejamiento o de un matrimonio y las diferentes ideas que haya acerca del acto de maternar. Y entonces, en función de eso, bueno, por supuesto, quizás lo más interesante de la narrativa escrita por mujeres es que abordan esta cuestión desde muy distintos puntos de vista y presentándonos un abanico también muy, muy extenso, a veces en la propia novela o a veces, bueno, cuando uno compara una obra con otra o la producción de una escritora con otras escritoras, ¿no? En el caso de Nayat El Hashmi, me parece que esta novela es muy interesante porque nos va a presentar todo un abanico, ¿no? De representaciones de mujeres en este tipo de situaciones, en esa vivencia entre culturas, entre lugares de origen, entre generaciones, ¿sí? Porque por supuesto, estos personajes están atravesados obviamente por estas problemáticas, por un lado la migratoria, pero también por un lado la modificación de lo generacional con el paso del tiempo, incluso cuando nos encontramos con migrantes que han conservado gran parte de sus prácticas y de sus hábitos culturales de origen, ¿no? Que por ahí fíjense que es interesante porque muchas veces el ámbito de las ciencias sociales es lo que se valora, ¿no? Que, bueno, que la experiencia migratoria no sea dejarlo todo, abandonarlo todo, despojarse de todo, porque en realidad hay una enorme violencia cuando eso sucede, ¿sí? Pero también a la vez sabemos que las dificultades cuando una sociedad que migra o un grupo que migra a otro lugar conserva todas sus, es como que se aísla, ¿no? No consigue integrarse a la nueva sociedad, son los grandes problemas que están teniendo muchos países o ciudades de Europa. Y también, digamos, generacionalmente es muy difícil sostenerlo en el tiempo si no es también con autoritarismo, con violencia, en definitiva, ¿no? Cuando no dejas a las otras personas más jóvenes elegir si quieren o no conservar ese vínculo con, con la cultura de sus padres, ¿sí? Que muchas veces esa generación empieza a ver que eso es más de sus padres que de ellos mismos, ¿no? Eso también, entonces, para que veamos que en realidad lo que me parece que estas narrativas nos presentan es que no hay un ideal, ¿sí? No hay una armonía, ¿sí? Porque pareciera que lo ideal es, bueno, migraste de un lugar a otro y conservaste tu lengua, tu cultura, te respetan, pero con el tiempo eso se puede resquebrajar, como pasa muy bien en La hija extranjera, como además ya el título como que lo anticipa, ¿no es cierto? Es decir, una hija que es extranjera para su propia familia, ¿sí? Y eso que, digamos, insisto, la posibilidad de determinadas comunidades de haber conservado su lengua, sus costumbres, sus prácticas culturales, y que sin embargo, por el solo hecho del paso del tiempo, aparece la amenaza, si se quiere, porque es visto como una amenaza de romper con eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede conservar o cómo se puede transmitir eso de una generación a otra cuando ya la experiencia de base es la migración, ¿no? Bueno, y como siempre decimos también, me gusta de esta novela que tranquilamente la vamos a poder relacionar con cosas que conocemos y vivenciamos tan lejos de Europa, ¿no? Es decir, esta particularidad que tiene la narrativa postcolonial de narrar problemas que, a pesar de que se enfoca en una región y en una determinada experiencia de una sociedad o de una cultura trasplantada a otro lugar, es algo que podemos tranquilamente pensar en términos, no sé, de lo que pasa en Argentina o en Salta hoy, ¿sí? Con determinada sociedad, o lo que ha pasado quizás, muchos de nosotros que venimos a veces de familias de migrantes, ¿no? Lo que fue la experiencia de nuestros abuelos o bisabuelos o padres, de acuerdo al momento, digamos, de migración y con lo que se ha convertido con el tiempo
la cultura de nosotros mismos o de nuestros hijos o nuestros nietos, en relación a esa cultura original, ¿no? Entonces, me parece que Hashmi analiza muy inteligentemente ese tema, ¿no? Porque quizás sería utópico la idea de conservar una cultura o una práctica cultural generación a generación de manera intacta y que ese sea el valor o eso sea lo que debiéramos aspirar, ¿no? Porque eso sería negar, digamos, el factor tiempo, ¿no? Que influye y transforma todo en lo humano y por supuesto mucho más en el caso de alguien que ha tenido que trasladarse de un lugar a otro y, en otra lengua, otra cultura, otra forma de pensar la vida, el mundo, y en este caso puntual, la mujer y el matrimonio, que es uno de los temas fundamentales de esta novela. Bueno, nos estamos acercando al final ya del taller, nos vamos a volver a ver el próximo sábado para trabajar con la novela La hija extranjera, y bueno, ya nos va a quedar de acá a 3 semanas el último encuentro con Me llamo Suleimán, que es una novela también de un escritor muy particular porque es de origen marroquí, pero migra a Francia, pero termina escribiendo en castellano. También ese tipo de cosas son interesantes pensar, ¿no? Esos trayectos que tienen los escritores y sus elecciones lingüísticas también son, creo yo, un tema a pensar. Y en este caso, bueno, ha sido una novela, como yo creo que les había anticipado, muy, muy difundida en España, porque, bueno, aborda temas muy álgidos y muy recientes en la memoria de todos nosotros, ¿no? Los niños, jóvenes que emigran y llegan en pateras, bueno, un poco esa imagen que tenemos quizás más presente por lo que hemos visto en los últimos años respecto de la migración. Bueno, la última novela va a abordar eso y además se convirtió en una obra teatral que fue un boom en España, o sea, movilizó mucho a mucha gente, a mucho público. Me llamo Suleimán en su versión teatral, que también es interesante eso, ¿no? Porque quizás el público de teatro es un público por ahí más, entre comillas, ilustrado, más letrado, y que tenga ese interés por este tipo de experiencias es, creo yo, llamativo e interesante. Pero ya lo vamos a charlar llegado el momento. Nos estamos viendo entonces el próximo sábado para trabajar con La hija extranjera. Seguiremos hablando de Desoriental cuando se sume más gente, así que bueno, que tengan una excelente semana a todos. Que anden muy bien, un gusto como siempre. Chao, Ariel, chao, chicas. Nos vemos. Chao, nos estamos viendo. Chao.